Hola alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Correa del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 3, que es sobre paralelismo, la lección 1 sobre paralelismo. Ahora vamos a ver la sección 3, relación de ángulos internos en rectas paralelas. Esto corresponde a la clase número 3. Sobre ángulos alternos internos, la segunda parte, y ángulos externos. Eso lo encontramos en la página 48 del libro de matemáticas de octavo grado del estudiante del gobierno. Si desea descargar este libro, lo puede hacer en la página de Educatrachos, en la dirección que aparece aquí en pantalla. Iniciemos con el objetivo de esta clase. Indicar que si dos rectas son paralelas, entonces, inciso A, los ángulos correspondientes son congruentes. Inciso B, los ángulos alternos internos son congruentes. Inciso C, los ángulos alternos externos son congruentes. Y el inciso D, dos ángulos internos consecutivos son suplementarios. Conocimientos previos. Aprendimos en la clase pasada que si dos rectas son paralelas, entonces los ángulos que están marcados aquí son alternos internos y son congruentes o de igual medida. También aprendimos proceso inverso. Entonces, si tenemos dos ángulos alternos internos en una transversal, entonces quiere decir que las dos rectas que son atravesadas por esa transversal son paralelas. También aprendimos que si tenemos dos rectas paralelas atravesadas por una transversal, entonces tenemos los ángulos que son marcados aquí, como se ve en pantalla, son alternos externos, son congruentes o de igual medida. También el proceso inverso, si tenemos esos ángulos alternos externos de igual medida, entonces las dos rectas, estas son paralelas. También aprendimos que si tenemos dos rectas paralelas, entonces estos dos ángulos que están alojados en el mismo lado de la transversal son suplementarios porque ambos suman 180 grados. Y el proceso inverso, si tenemos dos ángulos suplementarios sobre una recta transversal, entonces esas rectas son paralelas, las que son atravesadas por la transversal. Bueno, como habíamos prometido que en esta clase vamos a dar la respuesta de los ejercicios de la clase pasada. El ejercicio 1.3, su respuesta era que son paralelas esas rectas, estas que están aquí, esta con este símbolo como flechita, ese par de rectas son paralelas y son paralelas este otro par de rectas. También el ejercicio 1.4 teníamos este problema, entonces la medida del ángulo A es 50 grados, la medida del ángulo B es 130 grados, la medida del ángulo C es 50 grados y la medida del ángulo D es 130 grados. Y por último tenemos el ejercicio 1.5 que nos podíamos encontrar el valor del ángulo X. Entonces el valor del ángulo X, la medida del ángulo X es 105 grados. ¿Por qué? Porque estos dos son suplementarios, entonces lo que falta para 180. Ahora vamos con propiedades de ángulos formados por rectas paralelas y una transversal. En las secciones anteriores se verificó las relaciones de igualdad entre los ángulos que se forman cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. Ángulos correspondientes, ángulos alternos internos, ángulos externos y ángulos suplementarios. Las siguientes son propiedades que se establecen de los ángulos en rectas paralelas. Si dos rectas son paralelas y son cortadas por una transversal, se cumple que, inciso A, los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Lo miramos aquí. Este 1 con este 1 de acá, este 2 con este 2 de acá, están marcados con el mismo número y el mismo color. También el número 3 y también el número 4. Inciso B, los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Vamos a ver, entonces aquí tenemos marcado con el mismo número y el mismo color. El 1
son alternos internos y el 2 también alternos internos. Inciso C, los ángulos alternos externos tienen la misma medida. Vamos a ver, aquí tenemos también marcados con el mismo número y el mismo color. Este 1 que está acá con este 1 que está acá es alterno externo. Este 2 que está acá con este 2 que está acá también es alterno externo. Inciso D, el último, los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. Entonces aquí tenemos este B con este A es suplementario. También este B con este A suplementario. O sea que sumamos B con A 180 grados, este B con A 180 grados, este B con A 180 grados y también este B con A 180 grados. Por cualquier lado que lo miremos es suplementario. Ya sea por acá, así o así. Es suplementario. Suma siempre 180 grados. Conclusiones. En esta ocasión, esta clase es fundamento para lo que vamos a ver en las siguientes clases. Por eso fue corta y fue más de teoría. Lo que aprendimos en esta clase. Si dos rectas son paralelas y son cortadas por una transversal, se cumple que, inciso A, los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Inciso B, los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Inciso C, los ángulos alternos externos tienen la misma medida. Y por último, el inciso D, los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. Para contenidos posteriores, o sea, las siguientes clases que vamos a tener, se hará más referencia de los incisos A y B, estos dos, los correspondientes y alternos internos, que son los principales. Nuestra siguiente conclusión, si dos rectas son cortadas por una transversal, estas son paralelas cuando se satisface una de las siguientes condiciones. Inciso A, los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Inciso B, los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Inciso C, los ángulos alternos externos tienen la misma medida. Inciso D, los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. De ahora en adelante vamos a llamar misma medida la palabra congruente, que significa lo mismo. Nuestro logro de objetivo de esta clase. El objetivo que decía indicar que si dos rectas son paralelas, entonces los ángulos correspondientes son congruentes, los ángulos alternos internos son congruentes, los ángulos alternos externos son congruentes. Por último, dos ángulos internos consecutivos son suplementarios. Nuestro objetivo, que estaba partido en 4 partes, que decía todo esto, fue logrado a través del fundamento que pusimos en esta clase para las subsiguientes clases. Una tarea en casa. El ejercicio 1.6 que dice, haga relacionar los numerales con los incisos de las figuras. Número 1, los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Número 2, los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Número 3, los ángulos alternos externos tienen la misma medida. Y por último, el número 4, los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. ¿Qué van a hacer con esto? Van a escoger cualquiera de estos dibujos que están aquí, las rectas que están en el inciso A, en el B, en el C o en el D, y las van a relacionar con estos números. ¿Sí? Cada uno de estos números le corresponde cada uno de estos incisos. Entonces es lo que van a hacer. Y como siempre, la respuesta se la vamos a dar en la siguiente clase. Por esta ocasión eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase de su programa Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea.